Eugenio Zanetti nació en la provincia de Córdoba. Ganador de un Oscar por la dirección de arte en la película Restauración y nominado en la misma categoría por Más allá de los sueños, Zanetti ha construido mundos y climas de lo más diversos en su trabajo como escenógrafo, diseñador y artista plástico. Participó en Medea, de Pierpaolo Pasolini, en las películas Línea Mortal, El último gran héroe, Zapata, el sueño del héroe y Encontrarás dragones, entre otras, y en más de 40 producciones de teatro y ópera. Entre las numerosas distinciones que recibió se encuentran el Premio Molière, el Premio de la Asociación de Directores de Arte de Estados Unidos y en Buenos Aires, Zanetti recibió el Premio Cóndor de Plata especial por su carrera internacional. Recientemente se estrenó Amapola, su primera película como director de cine. Señoras y señores, con nosotros, Eugenio Zanetti. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, una pregunta que a veces hago es, sobre todo para quienes han caminado el mundo como vos, es ¿cuál fue el viaje más largo de tu vida? Al viaje más largo, no interior. Puede ser interior porque es una buena opción. Bueno, tengo uno que combina los dos. Es cuando tenía 20 años, fui a Afganistán por tierra, desde Europa, manejando. Hice ahí todos estos países donde ahora no se puede cruzar, Ajá. Crucé. Fui a Italia, Grecia, Turquía, Irán, Afganistán, Pakistán, todo eso. Fui y volví por tierra. En la época, después que los Beatles fueron a la India, yo me hice mi propio viaje. El primer argentino en viajar a la India fue Mansilla. Ah, sí, no sabía, Sí, es sí. extraordinario. En tiempos de Rosa, de ahí surge su cuento Los 7 platos de arroz con leche, Ah, claro. que tiene que ver con el castigo que supuestamente... Claro. Pero bueno, muchos años después, ir a Afganistán, uno podría contar con los dedos de la mano los argentinos que fueron a Afganistán, ¿no? Sí, yo supongo, esto debe haber sido en el 67. ¿Conocías a Pasolini ya? ¿Tuvo que ver No, con Medea? Justamente a causa de eso, en Pasolini, cuando yo volví a Europa, hice una Medea en teatro, nada que ver con Pasolini, y él vino, era amigo de la gente de producción, vino y entonces fuimos a comer con un grupo de gente hablando. Él dijo que iba a filmar en Bamiyan, en Afganistán, la colche de la tierra de Medea. Entonces yo le dije, sí, bueno, muy interesante, pero yo volviendo, estuve en Bamiyan, pero fíjese en este lugar que se llama Goreme, en Anatolia Central, que es un valle donde los coptos cavaron 2000 iglesias en la piedra, bla, bla, bla. Claro. Bueno, lo miró y a la semana me llamó un asistente y me dice, mire, Pierpaolo lo va a hacer en Turquía y lo invita a que esté en el equipo de la peli. Y así me metí en la película. Otro viaje, ¿no? Sí, otro viaje que todavía tiene repercusiones en mi vida de alguna manera, conceptuales, digamos. Sin embargo, todo comenzó un poco más cerca, en Córdoba. Sí. ¿No te quedó acento de Córdoba? Yo ya no sé, por ahí voy, me sale acento cordobés, me sale acento de Tras la Sierra, se me mezclan los acentos. ¿Naciste en Córdoba, en la Sí, en ciudad? la ciudad de Córdoba, sí, de una familia esclarecida, para decirlo de alguna manera. Mi viejo era un abogado y poeta, un hombre de izquierda, y una familia muy abierta, no te diría liberal porque suena a otra cosa, una familia muy abierta a la cultura y que me dio los permisos que supongo tienen que dar los padres para que uno pueda hacer cosas. ¿Y la vocación? ¿Cómo empezó? ¿Cómo surgió? Las vocaciones surgieron desde el principio. Es decir, yo pintor, lo soy desde la infancia, y la pintura es un poco el centro de todas las actividades. Es más, habiendo hecho ahora una película como director, yo miro la película y realmente es un cuadro en el sentido que todo está puesto a pinceladas. Las actuaciones, el sonido, el color, todo tiene un concepto de cuadro la peli. ¿Hay cuadros tuyos también en la película?
Sí, el escenario de los, sí. no los grabados, donde se encuentran los enamorados. Los Allí amantes. esos cuadros, esos rostros son... Algunos de ellos son míos, sí, sí. Es una especie de collage ese lugar porque quería que fueran estos tapices un poco la historia de los Clásico. amantes de todas las épocas. Pero sí, sí. Siempre que puedo pongo pintura. Me parece que es como un extra mío que está puesto. Estamos hablando de Amapola, Sí. que es tu ópera prima. Sí, hice otro film Ah, que se llama Quantum Project, en el año 2000 dirigí. Lo que pasa es que es un film que ha estado en tales problemas legales en Estados Unidos que yo decidí simplemente, como no lo ha visto nadie, dije, mira, es mi primera. Pero a mi edad, ópera prima, nada es primo, nada es primo. Es decir, yo he vengo trabajando en cine desde hace 45 años, entonces todo de alguna manera es retomar un camino ya empezado en algún lugar, ¿no? no puedo evitar recordar que me llamó la atención y es explicable, un homenaje a tu raíz cordobesa en esos dos personajes Sí. que encabezan a los espectadores. Sí. Hay muchos homenajes en la película, al cine argentino de mi infancia, de los 40 y 50. Por ahí está Juan Acosta, que parece Luis Arata. Ah, cierto. Y que hay mucho de eso, porque es parte del mundo. La película ocurre en los años 60 y en los años 80, así que la radio está presente, la música. Es como un homenaje a mi adolescencia, a mi infancia, sí, la peli. ¿Y por qué, digamos, a ver, es raro esto, porque estamos hablando de una ópera prima hecha por Eugenio Zanetti, estamos hablando de una ópera prima que no es prima porque hay otra película de alguien que ganó un Oscar en los años 90, o sea, Sí. que en ese momento, bueno, muchos de los, por supuesto los que hacemos cine no, pero tampoco en aquellos años en Argentina estaba tan establecido el rol en el cine del director de arte, era como un lujo europeo norteamericano, ¿no? Yo creo que no se hablaba, en realidad el director de arte pasó a ser director de arte desde la escenografía, porque empezó el trabajo más conceptual, de acercarse a un guión y hacer una propuesta conceptual sobre el universo en el que transcurre la película. Y esto es una cosa que empezó probablemente en los años 70. Yo hice algunas películas acá, después que hice la película con Pasolini, hice acá El poder de las tinieblas de Sábato e hice Los pasajeros del jardín de Doria. Y en ambas, yo creo que el rol, como yo venía del teatro, en el teatro uno no improvisa, uno se sienta y tiene que tener una opinión sobre cómo va a ser la obra y tiene que decirlo, no es algo que vas a improvisar en la mañana como en el cine. En el teatro tenés que tener una idea de puesta, entonces lo visual también tiene que tener un concepto y tiene que responder al conflicto de la obra o de la película. Entonces yo creo que yo venía con mucho training teatral y eso me ayudó. Y en Estados Unidos era distinto, no existía esa intervención, ¿no?, del director de arte. No puedo evitar pensar que cuando hablamos de Medea, estamos hablando de María Callas, ¿no? Claro. ¿La conociste? Sí, claro. Entre otras cosas pasamos un mes en Turquía, en el medio del más inhóspito de los lugares. Tengo 1.000.000 de historias, como te imaginarás. Yo viví en París, así que después la conocí más, después de que terminó la película y la frecuenté de alguna manera, sin llegar a ser amigos. En ese momento, lo que ahora es muy significante con personajes de los años 60, en nuestra época eran los contemporáneos, no tenía el mismo valor icónico para nosotros. Claro. Pero ella era... Hoy es una leyenda, digamos. Claro, se había retirado ya, no cantaba más, cantaba con sus dos caniches que cantaban la escala musical. ¿Dos caniches? Sí, dos caniches que cantaban la escala, pero de verdad cantaban la escala. Y bueno, ¿Qué hacían, ladridos? Sí, ella cantaba la nota y los perros cantaban la nota. Genial. Wow.
Lo cual confirma la teoría de que el ladrido del perro es el intento del perro de imitar la voz humana. Totalmente. Por eso los lobos que no están domesticados no ladran. Claro, es fantástico ese dato. De cualquier manera, María Callas nos llega, nos revisita del siglo XXI con Masterclass, ¿no? Claro, y a mí me tocó, es una pequeña anécdota, pero a mí los derechos para hacer el film de Masterclass lo tenía una actriz americana que se llama Faye Dunaway, que me llama porque yo había conocido a Callas. Pero en el proceso de lo que se llama abrir un guión de teatro hacia cine, pasamos 2 años de trabajo intenso con Faye Dunaway. Y la relación, que se parecía mucho a Sunset Boulevard, la película Sunset Boulevard, en el que un periodista es asediado por una antigua diva, ¿no? Lo que pasa en Masterclass me pasó a mí con Faye, ¿no? Tuvimos, inclusive en Argentina, vinimos por una posibilidad de filmar la película en San Luis y estoy lleno de historias y anécdotas de la relación con ella. Y bueno, algo de Callas volvió a atravesar el tiempo y el espacio y se metió ahí en en el 2000 más o menos, cuando hice ese trabajo. ¿Y cómo, a ver, has vivido en Los Ángeles mucho tiempo, mantenés 27 años. ¿Cómo fue tu viaje? ¿Por qué te fuiste? Yo, después de mi trabajo en Europa, volví en los años 70 porque murió mi padre. Yo soy mucho más grande que mis hermanos, una especie de padre. Y volví y trabajé mucho en teatro y en cine, hice varias películas, pero en teatro hice muchísimo trabajo. Hice el Drácula de Renan, hice cosas que en esa época dirigí Están tocando nuestra canción, hice, bueno, cantidad de cosas, mucho teatro. Y en un momento dado estábamos ensayando, ya en los 80, estaba ensayando una obra que se llama Un espíritu burlón de Noel Coward, y empezó el tema de la guerra de las Malvinas. Entonces primero me pidieron que cambiara, que no ocurriera en Inglaterra, sino en Estados Unidos, porque que no escucharan la BBC, sino que escucharan la ABC. Y así fue hasta que llegó un momento que yo le dije, mire, lo que no se puede cambiar es que el Noel Coward es inglés. Eso, entonces bajamos la obra en el momento de la guerra de las Malvinas. A mí me pareció que ya bajar una comedia inglesa era demasiado. Me fui a Estados Unidos. Mucho más interesante hubiera sido que se hubiera ocupado el Ministerio de Economía, que tenía más lazos que... Claro. Eso fue una propuesta que en su momento hizo alguien y... Ah, sí. Bueno, y nada, y me fui a Estados Unidos, pero ya tenía 20 años de carrera, así que tenía también un oficio trabajado y me fue relativamente fácil. Yo viví en Los Ángeles un tiempo y creo que tenemos un amigo común, si no me equivoco. Sí. Supongo que es tu amigo y que ha hecho la música de Amapola, que es Emilio Cauder. Claro, ¿no? Gran amigo. Y de Quantum Project, la otra película anterior, también. las dos las hizo Emilio, sí. Él es un músico extraordinario, importante, extraordinario. Él trabajó también en películas argentinas con Adolfo Aristarain. Sí, ahora acaba de hacer Metegol, entre otras. Ajá, claro. Y no, un gran músico, y ha hecho un trabajo en Amapola que primero está grabada con la Filarmonia de Londres, tiene un sonido extraordinario, pero ha compuesto una gran partitura romántica que no se hace muchísimo tiempo, creo, con tanta coherencia y con tanta fluidez. La música llena la película tiene una naturaleza musical. Hay igual un contrapunto muy interesante entre ese tema Amapola, que es un clásico romántico, Claro. Con la rumba. Hay como dos momentos, ¿no? Sí, por supuesto, y ahí hay un calipso también en la película. Bueno, esos son los rasgos de la época, porque la persona que baila la rumba y el mambo, que es la madre, el personaje de Leonor Benedetto, es alguien que fue joven en los 40. Entonces, su música es la de los 40, tenía que intervenir el mambo. Y lo usa como un instrumento para
torturar a su marido que le es infiel. Es una escena... Lito Cruz. Lito Cruz, que está muy bien. Ella, Eleonor Benedetto. Sí. Y los otros, bueno, el Está otro elenco. Geraldine Chaplin, que hace la Sí. abuela. Memé. Memé, exactamente. Y los personajes protagónicos son Camila Bell y François Arnaud, que es un actor muy trabajado, muy interesante, que estaba en la serie Los Borgia, haciendo César Borgia. Ajá. Y después hay un cast fantástico argentino, que yo, de alguna manera uno escribe, por ejemplo, el personaje de Nicolás Escarpino está escrito para él. El de Memé también está escrito para Geraldine, porque son arquetipos, uno trabaja con los arquetipos, entonces usa los arquetipos que uno conoce, ¿no? Cuando aparece decís, pero ¿quién es Memé? Y tiene que ser Geraldine por esto y por esto. Entonces se los escribís para ellos. ¿Trabajaste guión con alguien? ¿Cómo fue solo? No, lo trabajé solo. Traté de trabajarlo y no pude con nadie, no por a causa mía, no se dio esas cosas que me hubiera gustado, una colaboración y una segunda voz, pero se dio así. Rebobinamos un poquito, ¿no? Y volvemos a Los Ángeles y a la película por la que ganaste el Oscar, Restauración. Pero esa, por supuesto, no fue tu primer dirección de arte. No. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que determinó, a tu parecer, que Restauración, y cómo trabajaste en Restauración, que determinó que te premiaran con el premio mayor del cine universal? Yo creo que, bueno, también estuve nominado otra vez y no gané, no siempre se gana el Oscar. No, yo creo que ahí surge nuestra raíz como argentinos de inmigrantes. Nosotros tenemos todo una tradición europea. Primero tenemos una tradición de cine europeo que nos ha formado, a mi generación por lo menos. Y después tenemos la sangre europea. Entonces eso en el mundo sajón tiene un impacto, porque donde ellos son secos, nosotros somos húmedos. ¿Me explico? Donde ellos son pequeños, nosotros somos grandes. Entonces, en esa película y en otras películas se dieron dos elementos. Uno, esta especie de generosidad que nos da la sangre italiana, la sangre rusa, que tengo yo todo mezclado. Generosidad en el sentido de abundancia, de no minimalismo. Y por el otro, esta cosa de ser argentinos y estar acostumbrados a hacer con cualquier cosa algo. Entonces, alambre. Con alambre. Sí, esta idea de que uno... Bueno, es una película pequeña, Restauración, costó 16 millones de dólares, que para una película... Eso es pequeño. Bueno, muy pequeño. Es el presupuesto del cine argentino, es la mitad del presupuesto del cine argentino, del fomento. Pero eso, ya no hay más películas de 16 millones de dólares en Estados Unidos. Hay películas de 150 a 200 millones de dólares y hay películas de 60 millones de dólares. No hay... Después tenés que irte a las películas que hace alguien con 10 mil dólares, pero hay un salto. Está muy enrarecida la industria. En ese momento todavía había películas independientes, esta es una película de Miramax, y nada, la hicimos a la Argentina. Todo lo que ves en la película está hecho con 10 columnas puestas sobre rueditas, 10 fondales, que son un corredor, una casa, un salón, todo está hecho con lo mismo, como se trabaja en el teatro y como se trabaja acá. Para los argentinos eso es atar con alambre, para los franceses, bricolage. Bricolage, voilà. Vamos a un corte y seguimos conversando con Eugenio Zanetti. No, estamos hablando de la capacidad de un argentino, Eugenio Zanetti, de haber hecho la dirección de arte de Restauración. ¿Me estabas contando algo, una definición? No, vos dijiste, suena mejor bricolage. Y yo me acordé que en mi generación se hablaba mucho, se mezclaba en francés,
mucho se hablaba en francés, ahora se perdió el francés en Argentina. Había dos productoras muy simpáticas, se llamaban Tita Tamames y Rosita Semborain, con las que trabajé mucho, que hablaban continuamente en francés, hasta que en un momento dado Rosita le dijo, Tita, no me eches en francés que está démodé. Típico argentino. Y sí, bueno, lamentablemente uno dice, los que de alguna manera siempre hemos defendido la identidad, hoy la amenaza no es París, sino Miami. Y cuando digo Miami, sin desmerecer una ciudad que es muy bella, No, pero sí, entiendo totalmente. la diferencia es ostensible, ¿no? Restauración es una película que curiosamente no fue demasiado vista en la Argentina. Pero nosotros... No, se envió en cines comerciales, pero no. Es una película, en ese momento Robert Downey Jr. tampoco era una estrella como es ahora. Y era una película de arte, digamos. A pesar de que es una aventura interesante, No, pero bueno, la peli fue muy curioso, porque como vos sabés, el Oscar lo votan 7.000 miembros de la Academia, o sea, nunca sabés, nadie sabe, es mucha gente para que haya... Y entonces es un milagro que las cosas ocurran, que alguien gane, porque puede ir en cualquier dirección. Emocionalmente, de pronto una actriz se descompuso una semana antes y todo el mundo vota por esa película porque les cayó simpática a la actriz. Así que fue un milagro que una película pequeña, sin una campaña avasalladora, me dieran el premio. Así como fue muy extraño cuando hice Más allá de los sueños, que era una película importante, de estudio grande, y que a mi modo de ver se merecía más el Oscar que Restauración, y tampoco lo gané porque la gente emocionalmente le gustaba mucho Shakespeare enamorado, claro. Entonces la gente puso todo... Premiaba otras cuestiones, otra cosa. Eso es lo que ocurre. Yeah. ¿Cómo es el trabajo de un director de arte con el resto del equipo, incluyendo el director, ¿no? Porque el director de arte... casi invade mucho el trabajo del director. Es decir, muchísimas películas no tienen director de arte y el lugar lo ocupa el director de cine. Sí, yo creo que, bueno, es una cuestión de temperamento. Yo creo que lo que te dije antes, la formación del teatro, en el cual uno se sienta y el escenógrafo es parte integral del proceso, a mí me llevó a comportarme de la misma manera. Cuando vos agarrás un guión de una película como Línea Mortal, por ejemplo, Flatliners, que es la primera película de estudio que yo hice, no es nada, es un grupo de médicos en un hospital, son Línea paredes Mortal blancas. Es la que experimentan con la muerte. Sí. Julia Roberts, Kiefer Sutherland. Era muy joven. Julia Roberts, segunda película. Claro. En mi opinión era gorda. Cuando me preguntaron, y yo dije, esta chica no puede usar jeans. Estás contribuyendo a la anorexia diciendo eso. Bueno, hacía un estudiante en jeans y yo digo, no, bajó después de peso. El punto es que hubo que inventar todo, porque no estaba en el guión eso. En el guión no estaba nada. En ningún guión está nada. En Estados Unidos no se ponen acápites en los guiones. Más allá de los sueños, que ocurre en el cielo y en el infierno, dice, el único acápite dice, en el fondo de un volcán. Al principio, todo lo demás es un invento. Entonces alguien tiene que inventarlo. Se supone que el director y el director de arte se juntan e inventan, y es lo que en general ocurre. A mí me parece bien eso, ¿no? Acá opino un poco como director. Me parece que muchas veces uno es guionista de sus propias películas, pero cuando uno pone traveling lateral o bueno, panorámica me parece que uno se está limitando a uno mismo, mucho más si uno es guionista y no director. A mí me pasó de escribir una escena en Estambul, y cómo iba a poner, si ni siquiera conocía Estambul, un encuadre. Hay cierto vicio de estudiante de hacer encuadres en la película, y creo que son dos cosas distintas, ¿no? ¿Vos trabajás con encuadre previo o...? No, yo trabajo como se trabaja en teatro. Yo busco quién es el antagonista, quién es el protagonista, e invento todo basado en el conflicto dramático de la película. O sea, como trabaja un actor, trabajo yo. Y trato de... Me parece que es la única manera.
todos tienen que ir a eso, el director, los actores, el director de arte. Primero, no equivocarse. Los que hemos estudiado teatro acá, con Lito Cruz, con Fernández, los directores, lo tienen muy claro, ¿viste? Si no identificás bien quién es el contrincante y quién es el protagonista, no podés hacer el trabajo. En Estados Unidos tienen un approach muchísimo más casual con esto. No, la gente no lo tiene tan claro, el guionista lo tiene claro, todos los demás hacen las cosas de otra manera. Cuando decís todos los demás, los directores... Sí, los directores y muchas veces los actores. Cuando yo estudiaba cine nos enseñaban que el motivo núcleo era lo que se llama, bueno, el plot. Right. Hoy no hablamos en francés, hablamos más, Right. más en inglés. Sí. Hablaba un poco de Amapola. ¿Cómo surge la idea? Para acompañar un poco a los que no la vieron, están los que la vieron y los que no la vieron. Claro. Tiene dos tiempos. Sí. Un tiempo real, un tiempo onírico. Tiene dos épocas, 1966, 1982. Sí. Tiene una isla. Sí. Bueno, todos esos Inventada. símbolos, me gustaría que me cuentes un poco. Mira, surge como necesidad, porque yo estoy en el tercer acto, como lo digo muy seguido. El tercer acto no solamente es cronológico, sino que tiene que ver con que estás en búsqueda de otras cosas. Está muy conectado, en términos dramáticos, el tercer acto es resolución del conflicto. No quiere decir final feliz, pero quiere decir que uno tiene que encontrar la escenografía, los personajes de un acto que es distinto al segundo. El segundo, que en mi caso fue de los 40 a los 60, digamos, mi segundo acto, es un acto expansivo en el cual vos vas por el mundo, ganas premios, haces cosas. El tercer acto volvés a conectarte con el conflicto del primer acto, que tiene que ver con la infancia, con tu lugar de origen, con tus preocupaciones primeras. Entonces ahí surge Amapola, surge Argentina, surge un trabajo mucho más personal. Entonces escribirla también tiene una lógica, escribir tu propio guión, contarlo, hacerlo en Argentina, todo eso tiene la lógica del tercer acto, a mi modo de ver. Y hablar de la infancia y la adolescencia, aunque sea de manera no directa, porque no soy yo, la protagonista es una mujer. Fíjate que Flaubert dice que Madame Bovary c'est moi y que todos los personajes son uno, mujeres u hombres. Vos sabés que yo muchas veces pensé que yo era Mirta de Liniers Estambul y que cualquier broma sobre el tema, no. Pero es cierto que uno es él y es ella, claro, y es tal cual. Es imposible encararlo de otra perspectiva, ¿no? Tampoco ni siquiera sé por qué es un personaje femenino. Pero de cualquier manera, yo quería contar dos cosas de mi experiencia, llevadas a un nivel, si querés, poético o si querés, no realista. Una es mi experiencia en la vida de que el tiempo no es lineal. Y esto no es teoría. Esto es una cosa que yo he vivido. Yo veo que hay muchos tiempos, que uno vive muchas vidas, que uno abre muchas puertas y que uno no tiene un destino, sino que tiene muchos destinos. Y que parte de esa elección es lo que hacemos nosotros. Abrir otra puerta. En el personaje de Geraldine Chaplin le dice ella a la protagonista, tenés que soñar un sueño mejor. Como diciéndole, mira, andá y soñate otro. Y eso yo lo he hecho. He soñado un sueño mejor varias veces. Y eso me ha llevado a otros países, a otros lugares, afuera y adentro. Entonces era para contar eso. Por supuesto suena como si fuera un recurso en la película, pero no lo es, a mi modo de ver. Y también para contar cosas, jalones de mi vida, ¿viste? La película empieza con una nena que escucha que murió Eva Perón, que yo me acuerdo exactamente del momento en que eso ocurrió, el impacto que eso me dio. Y sigue con el golpe de Onganía que hizo que yo me fuera a vivir a Francia y que también fue muy importante, fue el fin de un mundo ese golpe. La isla, nuestra isla, el paraíso perdido de la infancia y adolescencia, que está reflejado como una isla en la peli, que es este país para mí, viste que en la película pasan aviones, sí. Pasan aviones. Y aun cuando la protagonista logra resolver una cantidad de cosas en el tercer acto, lo mismo pasan los aviones, porque
uno puede cambiar cosas en uno, el afuera sigue siendo el afuera. El tema es qué hacen los aviones, ¿no? En uno, o qué se teme de los aviones. Claro. Bueno, son ajenos siempre, no es uno. En la película hay una isla y hay un lugar muy reconocible, que es el viejo hotel del Tigre. Sí, sí. Y de pronto me encantó porque uno lo conoce y sabe que el hotel no está en la isla, sino que... Pero ese hotel está construido como una isla con efectos especiales. Sí. Y ahí viene, bueno, del bricolage a la tecnología. Sí. ¿Cómo te llevas con la tecnología y con todo lo que es los efectos especiales que hoy provee el concepto digital, ¿no? Me llevo muy bien porque además me tocó, tengo hasta un coso que dice, una cosa que dice que soy pionero digital y del internet. La cosa me supongo que es una estatuilla. Es una estatuilla que dice que soy pionero. Sí, porque a causa de... Ya creo que en la película de Schwarzenegger, El último gran héroe, que es una película de los 90, empezamos con lo digital. Los primeros efectos digitales se usaron en esa peli. A partir de ahí hemos hecho de todo con lo digital, incluido una película como Más allá de los sueños, que es básicamente ocurre en dos mundos y esos mundos son en su mayoría digitales. Pero no me erotiza la tecnología, ¿me explico? Entonces yo la uso como una extensión de mis brazos y la uso porque no hay otra, pero no me interesa en especial la tecnología, ¿no? Tengo esa cosa sajona de lo tecnológico. ¿Te gustan? Vos dijiste cosa, ¿no? ¿Te gustan las cosas? Las cosas sí me gustan. ¿Tenés un hotel, o un hotel? Bueno, eso he escuchado, he leído. Un hotel boutique que hicimos. Bueno, lo que pasaba era lo siguiente. Yo tenía, creo que 4 contenedores con cosas que fui comprando durante 40 años, ¿no? De las películas, que se iban guardando. Puertas marroquíes de 5 metros de altura, todas cosas que no se pueden usar en ninguna parte. Fuentes, lo que se te ocurra. ¿De qué materiales? ¿Livianos? No, de materiales reales. Cosas que se hicieron. Sí, por ejemplo, en The Haunting, en La Maldición, las puertas, se construyeron 6 puertas en Marruecos, que son puertas marroquíes. The Haunting, a ver, ayúdame. La Maldición se llamaba. Catherine Zeta-Jones. Sí, señor. Bueno. Aclaro que no soy crítico de cine, ni historiador de cine, nada. Me defiendo como puedo frente a esta abrumadora información hollywoodense. Bien. Bueno, para hacerla corta, estaba todo eso y había que construirle un hogar. Y terminó siendo un pequeño hotel delirante en San Javier, en la provincia de Córdoba, donde están todas esas cosas. Hubo que armar algo. Bien, vamos a un corte y estaremos en el último bloque con Eugenio Zanetti. Bueno, estamos conversando con Eugenio Zanetti. ¿Dónde se estudiaba dirección de arte? En ninguna parte. Me río, ¿no? Porque no había ni escuela de cine, no había nada salvo una escuela de documentales que había en Santa Fe. En Santa Fe, sí, no existía. Sí, cuando yo estudié tampoco. Hoy la Argentina tiene récord mundial de estudiantes de cine. Sí. No, nosotros teníamos el Cine Club en Córdoba, Cine Club Sombras, y ahí vi todo, y absorbí todo y discutí de todo. Igual estudiaste, te formaste como artista plástico, ¿cómo? ¿De qué manera? Pintando y haciendo exposiciones y ganándome la vida con eso, desde los 16 años. Y seguís pintando y exponiendo además, Sí, ¿no? sí, continuamente. Pinto, es una actividad terapéutica, porque soy yo solo. Y el cine es una actividad un poquito neurotizante porque soy yo y otras 200 personas en estado crítico en ese momento, entonces no es fácil. Coincido con vos plenamente. Yo en un momento de crisis con el cine, me acuerdo que no volví, yo pintaba y dibujaba también, pero lo que hice me dediqué a filmar artistas plásticos.
porque era como Interesante. depurador. Right. O sea, además podía hacerlo con un equipo reducido. Right. Es Y interesante. me motivaba la envidia. Porque los cineastas tenemos que trabajar con equipos, con tiempo. Uno sueña un guión y sabe que lo va a filmar dentro de 3, 4, 5 o nunca, años Right. o nunca. Right. Pero frente a una tela, El cuadro pintor es tuyo. se levanta a la mañana, toma mate y decide que pinta envidiable. Yo hago lo mismo sin mate. Bueno, algunos con una copa de vino después de las 3, 4 de la tarde. Bueno, te preguntaba lo de estudios porque vos sabés que acá tenemos alumnos y estudiantes que hoy tienen muchas más posibilidades, por lo menos escolásticas, que nosotros. Alumnos de periodismo del taller Escuela Agencia, del curso de cine y expresión audiovisual en la Escuela Don Bosco. Fíjate la cantidad de denominaciones que existen además ahora. Claro, extraordinario. Diseño de imagen y sonido en la UBA, ese concepto no existía. No. Comunicación en la UBA. Yo también estudié comunicación y no había un lugar donde estudiarla hasta que abrieron la Universidad de Loma de Zamora. Licenciatura de Artes Audiovisuales en el IUNA, una Universidad de las Artes, otra maravilla de esta Fantástico. época. El taller o Escuela de Periodismo de Crónica, toda una novedad para mí, y la FUC, la famosa Universidad del Cine que fundara Manuel Antín. Bueno, mirá todo lo que hay hoy y tenemos ya seguramente una pregunta. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Cuando empezó el programa vos nombraste un viaje interno, pero no contaste mucho más y me quedé con ganas de saber qué pasó en ese viaje. Bueno, todo es un viaje interno en la vida de cada uno. Este viaje y está espejado por los viajes de afuera. No es al revés. El viaje es interno y lo de afuera refleja ese viaje. Yo lo asocio más con un mapa. El mapa, que es el diseño de una vida, es algo que cuando sos muy joven, estás muy cerca del mapa. Entonces ves un pedacito de cómo es la cosa. Y mientras vas envejeciendo, tomás distancia. Y finalmente llega un punto en que ves claramente el diseño, por qué fuiste acá y por qué ocurrió esto. Todo tiene un dibujo claro, pero tarda unos 40 años más o menos. Por eso es tan angustiante la juventud, ¿no? Por la incertidumbre. ¿Será por eso? ¿Será por Sí, eso? pero ¿por qué todos queremos volver a ser jóvenes? Queremos... Bueno, sí, además está el tema de seguir vigente en el mundo, que es muy difícil. Claro. Bueno, nadie lo logró por más de, en estos días, un señor que tenía 111 años pasó del otro lado, Sí. que hay que vivir 111 años. ¿Eh? Tengo una tía que tiene 100 y yo le pregunto siempre, ¿vos te acordás de tal cosa o tal otra? Y me dijo los otros días, sí me acuerdo, pero lo que quiero es olvidar. Bien. Bueno, otra pregunta. Hola, bueno, primero felicitarte por Amapola, que me encantó, y preguntarte si encontrás referentes en el cine argentino de una película como Amapola. No sé si, no podría identificar en el cine argentino, sí en otros cines, sobre todo cosas de mi infancia, las películas de imaginación que hicieron los ingleses como Michael Powell en los años 50, Las zapatillas rojas, los cuentos de Hoffman, claramente anteceden a esta peli. La Bella y la Bestia de Cocteau, película que también me produjo un gran impacto en la infancia. Y creo que las cosas que son impactos a ese nivel quedan grabadas como arquetipos y uno de alguna manera recupera esas cosas después y las incorpora. La idea de un mundo, de una película, ¿sabes? Las películas de Michael Powell estaban hechas con muy poca plata porque acababa de terminar la guerra. Entonces él hacía una película en Tíbet, como El Narciso Negro, y estaba toda hecha en estudios, y es más satisfactoria esa película que ir a, te doy mi palabra, que ir a Tíbet y filmarla en Tíbet. También pienso en Carlos Saura, lo que logra en estudios, ¿no? Sí. En algunas de sus películas. Sí, claro. Los climas andaluces que logra bajo techo. Sí, con la ayuda de algún gran director de fotografía Sí. como es Vittorio Storaro, Claro, tal cual. con quien he trabajado 2 ¿Trabajaste? veces. Sí, maravilloso. Yo creo que solamente si nos pudiéramos hablar de los nombres y personas que conociste es otro programa. Claro, bueno. Otro programa más. ¿Será alguna vez? Tenemos una tercera pregunta. Hola, ¿cómo estás? Un gusto.
Quería preguntarte, ¿en cuál de los escenarios que creaste te gustaría vivir y por qué? Yo vivo en un escenario. Yo creo en cada lugar, primero creo la idea de un hogar donde viva. Hay una casa, entra y sale gente como si hubiera una gran familia, la haya o no. Y siempre invento un hogar. Y ese hogar está lleno de objetos que tienen que ver con las películas o que son de las películas. Este hotel que hice en la Sierra de Córdoba es eso, es muchas películas en un lugar. ¿Ya? ¿En Los Ángeles vivías también en Serranías? Sí, en Serranías igual que las Sierras de Córdoba. Se parece mucho al sur de California a Córdoba. El paisaje semidesértico es muy parecido. Y debe ser una de las razones por las cuales me sentía tan bien yo. Uno piensa en Los Ángeles, bueno, en Hollywood, porque en general Hollywood es un barrio de Los Ángeles, ¿no? Sí, un barrio bastante feo. Sí. West Viejo. Hollywood, sí. Yo vivía sí, bastante decadente, Sí, digamos. Hollywood es una imagen en el inconsciente colectivo, no existe ese lugar. Es una mezcla de todas las películas que se hicieron ahí. El lugar físico es nada, barracas, barrancas. Bueno, una última pregunta. Hola, yo quisiera preguntarte qué instituciones recomendarías para estudiar dirección de arte en Argentina o en el exterior. Hay más variedad de la que nunca. Yo lo que te aconsejaría, si te interesa la dirección de arte, es que estudies donde quieras, me parece que debe haber muchísimas cosas. Lo que sí me parece importante es entender el proceso del guión, de cómo está creado el guión. ¿Quién es el protagonista? Que no siempre es el primer nombre, que es al que le pasan las cosas. ¿Qué se enfrenta a ese protagonista? ¿Qué se le opone? Que es donde se crea el conflicto, que es lo que... Y basado en eso, que hagas tu propia teoría de diseño, porque el diseño viene después de esta racionalización de qué se trata. El tema es así, en Estados Unidos están fascinados por cómo se hacen las cosas. El inglés te dice todo el tiempo, el sajón te dice, how do you do that? Y a nosotros no nos importa tanto esto. No es el how, sino el why, el por qué. Entonces hay que encontrar por qué, no cómo. La gente está obsesionada con la tecnología y eso es el cómo se hace. Eso es irrelevante. Lo importante es por qué lo haces. Estás marcando algo interesante, ¿no? Que es la diferencia entre el criterio del mundo anglosajón y el mundo, en nuestro caso uno no puede decir americano, sudamericano, latinoamericano. Nosotros tenemos una influencia, una matriz europea. Nuestra manera de narrar es más importante la subjetividad y la interioridad que lo objetivo, el espíritu, el alma. Y eso es profundamente, diría, no solo europeo y hasta dostoyevskiano de pronto, ¿no? Claro. A mí en los 60 me decían, ¿por qué no haces pintura americanista? Yo le decía, perdón, mi familia llegó acá hace 50 años, tengo 2000 años o 3000 años de italianos y de rusos. ¿Qué voy a hacer pintura americanista? Yo no tengo nada que ver con... Lo único que he hecho es nacer acá. Mi pintura refleja lo que está en mi sangre. Porque hay una cosa muy naif, ¿no? En esa época era además el compromiso político, era hacer pintura americana, lo cual no significa nada, me voy a poner a pintar. Yo creo que los más, hay pintores como Carpani que construyeron imágenes y un mundo barroco, sí, con una matriz, de pronto hay un Gardel en la selva, que sí, es el propio Carpani, con... Sí, me acuerdo. Alguien lo ha definido como manierismo sudamericano, ¿no? Y se entroncaba además con todos los grabados, Carpanes, con todo el grabado político de izquierda de los años 20 y 30, que tenía una cosa de monumentalidad, el obrero, la lucha. Sí, eso en la primera etapa de Carpani. Claro. Luego Carpani se exilia, claro. Se exilia y trabaja toda una pintura que es casi un manierismo, como alguien lo ha definido, un manierismo sudamericano o latinoamericano. Me acuerdo de los obreros macizos. Claro, obreros sí, con brazos grandes y cabezas pequeñas. Sí. Eran propios de la pintura militante de la primera época. Eran casi viñetas para afiches, ¿no? Yo no creo que el arte
tintado ideológicamente sea arte interesante nunca, que el resultado es una gran confusión. Cuando la gente trata de hacer arte militante, nunca he visto nada que, ni a un Brecht, que a mí me parezca que es una gran obra de arte. ¿Y Picasso? Picasso es totalmente emocional, es un gran pintor, es un gran talento, pero Guernica está movido, Guernica, para usar un ejemplo de un cuadro político, está movido por la emocionalidad. Tiraron una bomba y él fue y pintó el cuadro. No estoy seguro que sea la forma más, va a sonar horrible, pero más refinada de hacer ese trabajo. Me parece que está hecha desde una parte muy superficial. Lo que pasa es que como era Picasso y tenía un gran genio, el resultado es fantástico, pero ¿de dónde viene el impulso de pintar Guernica? Que tiraron una bomba, es todo emoción. Bueno, Picasso, cuando los alemanes se acercaron, y se cuenta que cuando ven en Francia el cuadro y preguntan quién hizo esto, y Picasso dijo: lo hicieron ustedes, que eran los alemanes los que habían bombardeado. Hay muchas si no buenas nevero, frases. ben trovato. Si no nevero, ben trovato, como dijo Marilyn Monroe, duermo con 3 gotas de perfume francés, que tampoco es cierto. No es frase de ella. Se puede decir la marca. Chanel número 5. Chanel número 5. ¿Cuáles son tus proyectos inmediatos en este tercer acto? ¿Hay un cuarto acto? No. No. En términos estrictamente dramáticos hay 3 actos. No se sabe cuánto dura el tercero. O sea que el tercero puede ser largo como el del señor de 111. Puede ser. Pero el último tramo se llama geriátrico y es bastante aburrido. Mientras no estemos en ese, tengo muchos planes. Tengo una muestra monstruo itinerante que se originó en la Academia de Hollywood, con todos dibujos de casi 40 años de cine, que está circulando en este momento en Argentina. Estaba en Córdoba, ahora creo que viene a Buenos Aires, y una muestra de pintura muy grande que están ahí existiendo. Tengo 2 películas para hacer, ambas en Argentina, una con guión no mío y una con guión mío. ¿Para ser como director? Sí. Y tengo la propuesta de dirigir el año que viene una obra de teatro que me gusta mucho, que se llama La Loba, en realidad se llama Los Zorritos en inglés, The Little Foxes, que es una obra que quiero hacer hace unos años y la vamos a hacer en el San Martín. Bueno, yo creo que lo que podemos hacer hoy aquí es anticipar los aplausos y darte las gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes.